Vale, buenos días a todos. Estamos en la última sesión del seminario Junior antes de Navidad. La próxima será en la segunda mitad de enero, así que bueno, ya les avisaremos. Y bueno, antes de proceder tengo que empezar con algo un poco negativo, y es que, a ver, quizás no lo hayamos aclarado, pero por ejemplo la escuela de doctorado da muchas facilidades a la hora de obtener estos créditos. Por ejemplo, si uno no consigue las asistencias suficientes durante un curso, las puede acumular para el curso siguiente. Y entonces, así pueden acumularlas y conseguirlas. Por tanto, prácticas como firmar por otra persona o firmar e irse a los 5 minutos de empezar la charla no son necesarias ni van a ser aceptadas. Así que, bueno, dejando de lado eso, ahora continúo con esto. Bueno, como saben, este seminario está patrocinado por el Instituto Gregorio Millán Marvani, que es quien invita al catering posterior, y también, como saben, hay unas pizzas después de la charla que son pagadas a base de donativos de ustedes. Que muchas gracias por ello. Y ahora, hoy tenemos la primera charla impartida por alguien, digamos, que viene del lado de lo que serían las ciencias sociales, jurídico, etcétera. A raíz de que, bueno, tuvimos varias charlas sobre robótica desde el lado ingenieril, pero nunca vimos qué hay del otro lado de la moneda, cómo nos afecta eso. Y así que tenemos hoy a Gabriela Rizzo Lorenzo, que es una estudiante de doctorado en el Departamento de Derecho Laboral de la Carlos III. Y bueno, puedes empezar. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, yo soy Gabriela, soy estudiante de doctorado aquí de la Carlos III, concretamente en Derecho Procesal Laboral. Tranquilos que no os vengo a hablar de mi tesis, que es aburridísima, pero sí es verdad que había visto todo esto de la robótica desde el punto de vista de la ingeniería que se venía tratando, así que quiero agradecerles que me hayan invitado hoy, por lo menos para presentarles otros estudios que se están haciendo, en concreto en el Foro del Empleo. Yo, aparte del doctorado, trabajo en un despacho laboralista en Madrid, Sagard y Abogados. Allí ellos son parte de este proyecto, junto con otro montón de economistas, sociólogos, otros abogados, juristas de reconocido prestigio. Tienen ahí una relación de todos los que participan, de las diferentes empresas, que son todos muy reconocidos. A mí me dejan asistir de oyente y documentalista de todo esto, y estoy muy agradecida por eso. Y me ha parecido que, hombre, que todo lo que se trata aquí es muy interesante desde el punto de vista no de la ingeniería sustantiva, sino de las consecuencias sociales, jurídicas, económicas que pueden traer, y que parece que no las estamos llevando a cabo en España, sí en otros países, como veremos. Entonces, a mí, bueno, eso, muchas gracias por invitarme y espero que les resulte entretenido. Prometo que no será ni muy jurídico ni muy económico, y espero que no muy aburrido. Como os decía, sé que aquí ya se ha hablado de otro tipo de robótica, desde la parte más exclusivamente técnica. Y claro, el problema de todo esto es qué consecuencias va a traer en la parte económica, en la parte jurídica, cuando esto esté en la calle. ¿Qué va a pasar? ¿Está regulado? ¿Tenemos una normativa acorde? ¿O cambia todo el paradigma? ¿Por qué el título de mi charla? En la profecía de Keynes. Pues precisamente porque muchos dicen que los robots sustituirán a la fuerza humana. Bueno, los robots no, que con el tiempo trabajaremos menos porque la productividad aumentará. Pero todo esto realmente va a pasar a corto plazo, va a haber una sustitución, va a llegar Terminator y tendremos que ir al pasado para matar a Sarah Connor, tendremos como Philip K. Dick o Blade Runner, que ahora ha salido la nueva película. Pues eso vale, desde el punto de vista de la tecnología puede estar muy bien, pero jurídicamente hoy en día están pasando un montón de cosas que realmente están repercutiendo en las relaciones laborales y en el mercado de trabajo del día a día. Y eso hay que plantearlo a corto plazo, no a largo plazo. A largo plazo se pueden hacer otro tipo de estudios, pero a corto plazo hay que empezar a regularlo ya. Si ponemos robótica en Google,
esto creo que lo puse ayer o antes de ayer, como veréis que todas son noticias de estos últimos meses. Es decir, se está tratando, sobre todo en la prensa, hay un montón de miedo o de temor a los robots sustituirán a los humanos, realmente se destruirán un montón de empleos. ¿Es una pregunta nueva? Pues no, se ha hecho a lo largo de la historia muchísimas veces y lo hemos repetido una y otra vez. Y nunca ha sido una gran catástrofe. Sí que se han destruido puestos de trabajo, pero la tasa neta de empleo siempre se ha mantenido. ¿Va a seguir ocurriendo lo mismo? ¿Ahora hay razones suficientes para plantearnos la cuestión desde un punto de vista más tremendista o más catastrofista? Bueno, yo creo que no, pero bueno, iremos viendo lo que las posturas que se están dando y las diferentes opiniones. La profecía de Keynes precisamente que decía, bueno, Keynes, me imagino que lo sabrán muchos de ustedes, era un economista, uno de los más importantes del siglo XX, y él lo que dijo, entre otras de sus muchas aportaciones, fue que en el año, a partir del año 2030, tendríamos una jornada laboral de como mucho 15 horas semanales, ¿no? Entonces, claro, el aumento de la productividad llevaría a una reducción masiva de la jornada y tendríamos un montón de tiempo libre y alcanzaríamos un estado de felicidad en la humanidad que yo creo que todos compartimos. Pero va a producirse, se ha producido, hasta ahora está claro que no, todavía no hemos llegado a 2030, pero bueno, la profecía de Keynes hablaba sobre ella Jesús Mercader, que es un catedrático de Derecho Laboral y de Seguridad Social en uno de sus artículos, aquí en la Universidad Carlos III también. También es miembro del foro que os acabo de comentar, que os invito a que os metáis en él y veáis todos los artículos que hay, muchos de ellos relacionados con la ingeniería. Y él hablaba de la profecía de Keynes, de si será realidad o no. Es posible, quizá más a largo plazo, quizá no en un tan largo plazo como pensamos, pero sí, todos piensan que por lo menos la jornada laboral sí que se va a reducir, igual no tanto. Ya os adelanto que la respuesta a la pregunta es que la profecía de Keynes no se ha cumplido, al menos en mi trabajo, e imagino que en el vuestro tampoco. Pero bueno, ya veremos cómo acaba. ¿De qué os voy a hablar yo? Pues en primer lugar de las revoluciones industriales, porque en todas las revoluciones industriales que hemos vivido desde los años 70 hasta ahora, siempre se ha tenido el mismo temor, porque ha habido mucha destrucción de empleo, ha habido mucho cambio del mercado laboral. La automatización ha ido cambiando los perfiles laborales, ha ido cambiando el mercado de trabajo y hemos llegado hasta este punto, que ya estamos hablando de una cuarta revolución industrial, que tampoco sabemos muy bien qué definición darle, ya lo veremos más adelante, pero el paradigma del trabajo que se venía teniendo hasta ahora, incluso después de todas las revoluciones industriales, a partir de la era de los ordenadores y el Internet de las cosas que se llama, pues sí que ha cambiado mucho. En segundo lugar, hablaremos de esos nuevos perfiles, es decir, a partir de ahora, qué nuevos perfiles de trabajo van a demandar las empresas. No solo desde un punto de vista jurídico o económico, también desde vuestro punto de vista, lo que sois aquí ingenieros, qué se os va a pedir en un puesto de trabajo, porque los perfiles cambian. Y no solamente qué se os va a pedir como trabajadores, sino que el modelo de la empresa cambia, sobre todo con todas las plataformas informáticas, y el trabajo presencial también se verá muy afectado. De ahí también lo de las reducciones de jornada. Por último, veremos diferentes tipos que en esto estaréis vosotros más al día que yo, por supuesto, pero bueno, qué diferentes tipos de robots encontramos y qué implicaciones jurídicas y económicas van a tener tanto laboralmente como económicamente y hasta dónde podríamos meternos y hasta dónde no podríamos meternos. Espero que al final podáis también opinar o tengáis una opinión al respecto, si queréis al final alguna pregunta. Bueno, en esto no me voy a detener mucho, pero sí os hago una pequeña introducción histórica. La primera revolución industrial, que fue la que introduce la máquina de vapor, realmente es un periodo de transición muy importante en las relaciones de trabajo, porque ¿qué ocurre? Un éxodo masivo de lo rural a las ciudades. ¿Por qué? Porque entra la automatización en el campo, las máquinas sustituyen fuerza de trabajo, que era fuerza de trabajo cualificada, al contrario de lo que uno puede pensar, porque realmente eran artesanas del campo. Pero claro, la tracción animal se cambia por la mecánica, se destruyen un montón de puestos de trabajo, ¿y dónde se va toda esa gente? A las ciudades, que es donde están las fábricas. Cuando llegan a las ciudades, ¿qué se encuentran? Pues una industria con unos dueños que de repente pasan a ser los que controlan todas las condiciones laborales. Estamos hablando de jornadas diarias de 14 horas. Fíjense que Keynes hablaba de 15 horas semanales, aquí estamos hablando de 14 horas diarias. Trabajaban mujeres, niños, de todo, por unos salarios muy bajos.
En la segunda revolución industrial entra la electricidad y aquí ya no se cambia la cualificación de un artesano o alta cualificación por una baja, sino que se sustituye al trabajador por capital. ¿Por qué por capital? Pues porque las empresas empiezan a crecer, se desarrollan nuevas políticas de empresa, incluso llega a abarcar hasta el mundo de la política, ¿vale? Cambia también las relaciones laborales en el sentido de que cambian las empresas y empiezan a crecer mucho también con la automatización. Y finalmente llegamos a la tercera revolución industrial, que es cuando llega Internet y cuando llegan los ordenadores. La primera revolución industrial tiene la característica de que el agricultor, que es un artesano, pasa a la ciudad y pierde su alta cualificación y se convierte ¿en qué? En un trabajador de baja cualificación, porque en una fábrica que hace pequeñas parcelas de trabajo, ¿no? Como en las cadenas de montaje, pierde su cualificación y también pierde con ello salario, se ve muy explotado con lo que tenía. Pero ya en la segunda revolución industrial, cuando empieza a haber una superpoblación en las ciudades, desciende un poco la capacidad de las empresas de tener tantos trabajadores y hay un excedente también de trabajadores. ¿Dónde va este excedente? Del campo se pasan a la ciudad de la primera y de la ciudad ¿a dónde pasan? Los absorbe el sector servicios. ¿Por qué el sector servicios? Pues muy fácil. La automatización genera una mayor productividad, la mayor productividad abarata el coste de los productos y el excedente ese, es decir, lo que nos ahorramos ahora en los productos, ¿en qué lo podemos invertir? En el sector servicios. ¿Por qué en el sector servicios? Porque es lo que no está automatizado. Y ahí redirigimos nuestro capital y por eso ese personal lo absorbe el sector servicios. Y finalmente llegamos a la era de los ordenadores, la tercera revolución industrial. ¿Qué ocurre cuando llegan los ordenadores? Pues, para empezar, ¿qué es lo que hace un ordenador? Codifica las tareas. Repetición de tareas que se pueden codificar. Por lo tanto, tenemos que las profesiones que se llaman abstractas o de alta cualificación, como las medicinas, las ciencias jurídicas, la arquitectura, pues no se ven demasiado afectadas, se ven complementadas. La automatización complementa esas actividades, las mejora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aumenta el número de trabajadores del sector y aumenta su salario. ¿Qué ocurre en el sector servicios y en las actividades con menor cualificación? Pues que no es que se vea especialmente afectada por los ordenadores, pero precisamente por no verse afectadas, y volvemos a lo de antes, por absorber ese, digamos, superávit de lo que la automatización no intercede, en donde no llega, pues también sube el salario, aumenta los trabajadores. ¿Qué es lo que sufre el golpe mayor de todos? Pues las tareas rutinarias de la clase media. La clase media sufre un varapalo importante. ¿Por qué? Porque su tarea sí es, o por lo menos gran parte de su tarea, es sustituible. ¿Por qué? Por un ordenador, por una máquina. Entonces, ¿qué ocurre? Cae el número de trabajadores y cae el salario. Entonces se produce una situación de polarización y desigualdad en el empleo. ¿Podemos decir que esto es culpa de los ordenadores? Pues sí, evidentemente, es una consecuencia directa de la automatización. ¿Podemos decir que se crea un desempleo masivo o una gran pérdida de empleo? Sí. ¿Podemos decir que esta pérdida de empleo es a largo plazo? No. Como pasó en la primera revolución industrial y como pasó en la segunda, pasa lo mismo en la tercera. ¿Qué ocurre con esos trabajos que se pierden? Pues que se recolocan. Nacen nuevos empleos que antes no existían y esos trabajadores se recolocan. Y la tasa de empleo a lo largo de la historia siempre se ha mantenido. Todos los puestos de trabajo que en un principio se han perdido, después se han recuperado. ¿Los mismos puestos para las mismas personas? Obviamente no. Siempre hay un sector que sufre mucho y que no encuentra recolocación. Pero la tasa neta de empleo, a nivel global, esa nunca se ha visto afectada. Entonces tenemos que la automatización siempre ha creado más empleo del que ha destruido. Entonces, ¿por qué esta vez es diferente? ¿O por qué esta vez podemos llegar a pensar que es diferente? Uno de los primeros factores es que la crisis que hemos tenido, que ha comenzado en 2008 y que ha sido tan importante, ha tenido una recuperación muy lenta en comparación a otras crisis que hemos sufrido a lo largo de la historia. En las otras crisis parece que el nivel de desempleo se ha corregido más rápidamente y en este caso ha sufrido un periodo de transición muy largo hasta que se ha podido estabilizar el desempleo. Entonces, en esta ocasión se dice, ¿realmente los puestos de trabajo que se destruyan se recuperarán? Esa es una de las preguntas que se hace. Por otro lado tenemos datos económicos que ya nos dicen que los países con mayor crecimiento, los países con mayor índice de envejecimiento de la población, los que tienen población más vieja, aquí en España ya estamos hablando de cerca de los 90 años, para las mujeres sobre todo, invierten más en la automatización. ¿Por qué?
para paliar la falta de mano de obra tan grande que empiezan a tener, porque tenemos una población no activa muy grande y además a la que hay que mantener con pensiones, ¿no? Supongo que ese tema también lo habréis oído muchas veces, mucho en la prensa este último tiempo. Por último, otros miedos, la robotización. En los últimos 2 años ya nos hemos metido en inteligencia artificial, hemos dado un salto exponencial, podríamos decir, y ya no estamos sustituyendo habilidades medias, estamos sustituyendo habilidades altas. Estamos hablando ya de casos de robots que, conforme a las estadísticas que generan con el Big Data y el Data Analytics, predicen mejor enfermedades que muchos médicos. Es verdad que no sustituye a la medicina, la complementa, pero ya estamos empezando a atisbar posibles sustituciones de tareas que se consideraban de cualificación alta, incluso en el mundo de lo jurídico o en el mundo de la arquitectura. Entonces, esto hace pensar, ¿también se recolocarán esas profesiones o habrá trabajo suficiente para todo el mundo cuando se destruyan incluso las tareas de alta cualificación? Y además, a todo esto hay que sumarle que la gran automatización y la inteligencia artificial trae consigo nuevos modelos de negocio altamente automatizados que se concentran en lo que se viene a denominar ahora la economía de estrellas. ¿Esto qué es? Grandes empresas enormemente automatizadas y con una baja cantidad de mano de obra, porque la mayoría está concentrada en su automatización, ¿no? Hablamos de Uber, hablamos de Amazon. ¿Tienen personas? Sí, pero están muy, muy automatizadas y son empresas muy grandes. Entonces, ¿ante qué nos enfrentamos? ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos con que los perfiles tradicionales de toda la vida, el trabajador que encontraba su puesto de trabajo, que se acomodaba y que estaba en una empresa o en 2 empresas o en 3 empresas en toda su vida, eso desaparece. Eso ya no va a existir si es que sigue existiendo. ¿Por qué? Porque las startups, las nuevas economías, las nuevas ya no requieren ese señor o esa señora que se sienta en su mesa o que va a vender o que va... No. Ya se están pidiendo, aparte del trabajo procedimental, aparte del trabajo mecánico, se están pidiendo perfiles creativos, capaces de trabajar en equipo, con capacidades empáticas. Ya no es simplemente ser bueno en lo tuyo, es tener ciertas capacidades de relación social. Responsabilidad social corporativa, ¿por qué lo pongo ahí? Porque también cambia el entorno laboral, también cambian las prácticas de trabajo. Ahora estamos con la igualdad, con la inserción de la mujer en el trabajo desde un punto de vista igualitario, también en cuestiones de salario. Buenas prácticas a nivel ecológico incluso, ya vende mucho la idea del verde de las empresas, de somos ecológicas, de somos sostenibles. Entonces estamos hablando de un perfil de empresa totalmente distinta, que vive sobre todo en una plataforma informática, cuyas personas requieren de perfiles empáticos, cuyas prácticas empresariales ya requieren de una nueva política. Entonces, la automatización lo que lleva es a un cambio de perfil. ¿En qué sentido? En que las personas, a lo mejor hablamos una franja de entre 45 y 65 años, dependiendo del sector y del grado de automatización de la empresa, es que a medida que estas empresas se convierten en empresas tecnológicas o muy automatizadas, tienen un montón de perfiles obsoletos que no encuentran una respuesta legal para modificar esos perfiles. Tú puedes más o menos formar al personal para que se adapte, pero hay personas que no son reciclables, que nunca van a adaptarse a las nuevas tecnologías ni que van a saber manejarlas. Entonces, eso tiene un coste altísimo para las empresas, tanto si las mantiene como si las despide. Puede ser un despido colectivo, pero eso tiene unos costes enormes para la empresa. Además de que da una imagen social muy mala, que hoy en día ya con las redes sociales la imagen de la empresa es importantísima. ¿Hay herramientas legales para afrontar esto? No existen. ¿Qué hago yo con el personal excedente? Porque no lo puedo meter en ningún departamento porque no tienen ni idea de las nuevas tecnologías. Pues no puedo hacer nada con él. Puedo echarlo. Vale, lo he hecho. ¿Y qué ocurre con esa persona? Que no vuelve a encontrar un trabajo. Hay políticas sociales útiles, aparte de pagarles una prestación por desempleo durante X tiempo y después un subsidio que no les llega para nada. ¿Hay alguna respuesta alternativa? Hay propuestas, pero no hay respuestas. ¿Qué necesitamos? Nuevas políticas de empleo, evidentemente, actualización legal y un cambio de mentalidad. Es un trío perfecto. Las nuevas políticas de empleo, porque la empresa tiene que estar ahora encaminada a diseñar planes para reubicar a toda esta gente, una actualización legal que dé soporte a esas políticas de empleo, porque si resulta que lo que hace la empresa es ilegal, por decirlo de alguna manera, pues va a ser sancionada y va a tener que readmitir a todo ese personal. Y un cambio de mentalidad
para la gente de ahora y en la educación de nuestros hijos. Es muy importante que ya no piensen, voy a trabajar para toda la vida en una empresa. Me quedo ahí, me quedo tranquilito y ya está. Eso no va a existir. Probablemente haya un nuevo perfil en el que los trabajadores vayamos cambiando en varias empresas o incluso colaborando en diferentes al mismo tiempo. ¿Qué es lo que nos tienen que garantizar las empresas? La empleabilidad. Es decir, que cuando yo salga de ella pueda fácilmente recolocarme por lo que he obtenido de esta empresa. No acomodarme en ella, pero sí tener una empleabilidad de futuro. Eso es lo que tienen que ir encaminadas las nuevas políticas de empleo y sobre todo la normativa que lo acompañe. Economía colaborativa. Esto es el nuevo modelo de negocio por excelencia. Aparte de las grandes empresas que ofrecían un producto o un servicio, ahora nos encontramos con que particulares se ofrecen para ofrecernos un servicio a un coste inferior. Básicamente es la idea de que de BlaBlaCar, comparto coche, de Airbnb, me voy a un alojamiento que me sale más barato que un hotel, Uber y la famosa disputa del taxi que está todos los días en el periódico. Esto va a ser así. Por mucho que los taxistas, por desgracia, se empeñen, y yo lo entiendo porque han pagado licencias carísimas y en su futuro no van a poder detener algo que es imparable. Hoy en día no tenemos normativa que lo sustente, pero es imparable. La economía colaborativa, que no tenemos hoy demasiados datos, ni el número de trabajadores es incierto porque no son autónomos, no son trabajadores, son personas individuales. Esto que existe aquí no tiene una ley que lo soporte. Si yo llevo un señor en mi coche y le cobro por eso, ¿me tengo que dar de alta autónomo? Pues en teoría sí. Y yo por cobrarle 5 euros a un señor o 15 euros a un señor o sacarme 40 euros al mes, ¿tengo que pagar 290 de seguro social? Pues sí. Entonces, la figura del autónomo que tenemos hoy en día no es válida. Ni siquiera la figura del autónomo dependiente, que son aquellos que trabajan en un porcentaje altísimo en una empresa y después trabajan para otras. Tampoco sirve. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de autónomos, estamos hablando de gente que con o sin trabajo se saca un sobresueldo y que ese sobresueldo tiene que cotizar, pero tiene que cotizar por horas, no por meses, porque claro, yo soy señora, es el caso, mire, de S-Life. Es una empresa que creo que financió Mercadona, si no me equivoco, en el 2012, 2013, bueno, estaba muy bien, era un servicio de limpieza. Ellos te ponían empleados en diferentes provincias, eran personas particulares que se querían sacar un sobresueldo. Entonces ellos te daban la confianza de que metías a alguien en tu casa por el que no tener miedo, ¿no? Te daban esa seguridad y ellos te iban a limpiar. ¿Quién te iba a limpiar? ¿La señora que se dedicaba a eso? Pues no, seguramente una persona que trabaja a tiempo parcial, un estudiante que necesita un dinero y dice, pues bueno, pues voy a limpiar un par de horas y me saco un dinero al mes. Pero ¿cuánto tengo que sacar al mes para hacerme esto? Pues tengo que sacar más de 300 euros. Sacando 300 euros se me va todo en el autónomo. ¿Cuánto tengo que sacar? No me interesa. Entonces, cuando llega la inspección de trabajo, a la empresa le dice que no hay de la China, que aquí en España su formato es incompatible. Porque o bien la empresa organiza el trabajo y se consideran trabajadores porque la empresa les pone un horario, unas directrices y todo, y tiene que contratarlos y darlos de alta en la seguridad social, la empresa, ¿qué pasa? Quiebra. Evidentemente, porque no es un modelo de negocio, o bien obligas a la gente a hacerse autónoma. A esta gente no le vale la pena hacerse autónoma, evidentemente, porque es un pequeño sobresueldo que se saca. ¿Qué ocurre a la empresa? Se queda sin trabajadores, quiebra. Y eso es lo que pasó, la empresa está cerrada. ¿Qué necesitamos? Una reforma normativa. Y a corto plazo, es decir, cuando hablamos de automatización y hablamos de humanoides caminando por la calle como Arnold Schwarzenegger, está muy bien, pero eso a corto plazo no es previsible. Sin embargo, esta automatización, estos cambios de perfiles, son de hoy en día. Esta es la primera respuesta que deberíamos dar, porque priorizar es muy importante, sobre todo en materia normativa. La norma siempre va después de la realidad, pero no puede ir después de la realidad 20 años después, cuando ya ha sido un desastre. ¿Tenemos ideas para solucionar esto? Muchas, las encontramos fuera. Una de ellas es el cheque empleo servicio universal en Francia. Es del año 2006. Es decir, fíjense si ya hay gente que ha tenido ideas para esto. ¿En qué consiste este cheque? Pues la idea está muy bien. Tú como particular, que quieres contratar ciertos servicios, te metes o bien en la administración de la Seguridad Social francesa, que no sé cómo se llamará, o bien por internet, o bien vas a sus sedes y compras un talonario. Y con ese talonario, ¿qué pagas? Sobre todo tareas domésticas. Que alguien te vaya a hacer la compra, que alguien vaya a buscar a tus chicos al colegio, que alguien te haga jardinería, bricolaje, esos trabajos que son de poquitas horas y muy puntuales. ¿Con qué le pagas? ¿Con dinero? No, con un talonario.
Sacas un cheque, se lo pagas, ese señor lo cobra y ese señor cotiza, sí, porque hay un formulario que va adjunto, que tú lo rellenas, se presenta en la Seguridad Social y la Seguridad Social directamente la cuenta del no empresario, del dueño de la casa, del que ha contratado los servicios, ¿qué le cobra? La Seguridad Social, ¿por cuánto? Por las horas que ha trabajado. Si cada talonario equivale a 1 hora y le da dos cheques, pues 2 horas. Y por eso se cotiza. ¿Es una solución viable? Sí. ¿Tiene un coste exagerado? Pues no. ¿Hay que cambiar? ¿Hay que hacer una reforma normativa? Sí, claro. Eso es lo que hay que hacer. Ya en el medio plazo, aunque sabemos que existen las impresoras 3D, la inteligencia artificial con ciertos límites y los coches autónomos, podríamos empezar a plantearnos, a lo mejor no una reforma normativa inminente, pero sí que hay que empezar a plantearse si existen los robots, que ya veremos luego que podemos definir como robots, aunque seguramente lo sabréis vosotros mejor. ¿Quién asume la responsabilidad por daños? Si un robot causa un daño, ¿quién es el responsable? Es más, si alguien daña a un robot, ¿qué consecuencias tiene? Es más, si los robots sustituyen la automatización parte del empleo, ¿qué pasa con el tiempo libre que nos queda? La profecía de Keynes se hace realidad. Igual no tanto como 15 horas semanales, pero 20, nos sobra un montón de tiempo. ¿Qué ocurre con ese tiempo? ¿Qué ocurre con el salario que se pierde? Porque se perderá, no nos pagarán lo mismo, digo yo. Ideas, una que se ha escuchado mucho, la renta básica universal. A largo plazo, dependiendo si cambiara mucho el paradigma del mercado de trabajo, podría plantearse. Hoy en día es una idea totalmente inviable. El secretario de Presupuestos, Alberto Nadal, salió en noviembre diciendo que el coste de esta renta mínima es de unos 45.000 millones. Porque hay que sumarle al coste de la renta mínima el desempleo que se ocasiona, es decir, toda la gente que al recibir la renta mínima ya no quiere trabajar. Es un coste muy alto. En este momento tenemos una incapacidad de pagar pensiones como para encima generar este coste. Bueno, la renta básica universal básicamente lo que sería es pagarle a todo el mundo una renta, independientemente de que trabaje, de que no trabaje, de su condición social, de su género, de su todo, pagarle. ¿De qué manera se podría hacer? O bien periódicamente, o incluso hay algunos países que hablan de que cuando los chicos cumplan 18 años se les da un dinero para que a partir de ahí, hay muchas ideas. Pero esto en este momento como solución a corto plazo, en España no es viable. A largo plazo, con un cambio de paradigma muy grande, pues es posible. Medidas más viables, más razonables, más lógicas. La racionalización horaria. Ya no hablamos de pagar a la gente porque trabaje o no trabaje. No. Hablamos de que estamos hablando de automatización. Es decir, ya la gente, la empresa, puede controlar a sus empleados en remoto. Ya te conectas a un ordenador y la sede de la empresa sabe que estás conectado, sabes que estás trabajando. El otro día se sancionó a un trabajador porque llevaba un iPad que le había dado a la empresa y él decía que iba a trabajar porque me parece que era comercial y resulta que estaba en su casa. Y lo despidieron. Y se aceptó en tribunales. ¿Por qué? Porque hay un GPS que dice que este señor tenía que estar trabajando y estaba en su casa echándose la siesta o viendo la tele. ¿Por qué pongo Iberdrola? Iberdrola hizo este cambio. Y está muy bien, funcionó perfectamente y ha mejorado su productividad enormemente. ¿Qué es lo que hizo? Flexibilizar los horarios. Dijo, mientras se haga el trabajo, que entren cuando quieran y que salgan cuando quieran. Entonces hay gente que lo que hace es suprimir los descansos para irse a las 3 de la tarde a su casa. Hay gente que se va a las 5 de la tarde para las 9 de la mañana poder llevar a los hijos al colegio. ¿Es necesario o obligatorio hacerlo en todos los sectores? Habrá sectores en los que no se pueda, de cara al público tú no vas a cerrar una tienda, pero sí se podría, como en los países nórdicos, acortar la jornada laboral, es decir, que en vez de la tienda cerrar a las 8, cierra a las 6. ¿Hay que cambiar toda la estructura social? Un poco, pero es cuestión de acostumbrarse. Hay fórmulas, ¿vale?, que no son tan drásticas como invertir 30.000 millones o 20.000 millones de las arcas del Estado, que no los tenemos. ¿Por qué? Porque la automatización precisamente permite esto. Permite controlar al trabajador en remoto. Llegamos a largo plazo, ya a la sustitución del trabajador por completo por los robots y máquinas súper especializadas. A ver, a largo plazo, el alcance del proceso tecnológico, a donde el proceso tecnológico vaya a llegar, no lo sabemos. No sabemos qué cotas va a alcanzar. Hay dos posturas, sobre todo de los economistas, dos posturas muy diferenciadas. Una muy pesimista, que dice que la historia de la humanidad, todo boom o todo cambio exponencial ha llegado a un punto, a una cota, ha hecho boom y después se ha estabilizado y se ha estancado. Y que de ahí no vamos a pasar.
Y hay un sector de optimistas, sobre todo optimistas de estos que le encantan las tecnologías, que dicen que esto va a ir a más, que la productividad va a ser exponencial, que los cambios van a ser radicales, que va a cambiar el paradigma del mercado de trabajo, de las relaciones laborales, y que los robots sustituirán total o parcialmente la fuerza de trabajo. ¿Qué ocurre si eso pasa? No es que tengamos que ahora preverlo, pero podríamos empezar a pensarlo. Porque a lo mejor, bueno, ya veremos ahora, a ver si os puedo poner un vídeo, a ver si se ve, que habla de que a lo mejor estamos hablando del año 2030. Yo estaré viva, espero, y vosotros también. No son tantos años. Si esto ocurre, opciones. Algunos hablan de vetarlo. Vetar ciertos proyectos tecnológicos para que eso no suceda. Esta es una imagen de Yo Robot, es una película basada en una novela de Isaac Asimov, que habla precisamente de, bueno, como las pruebas estas nucleares, las armas de destrucción masiva. ¿Tendríamos que diseñar protocolos que prohibieran experimentar en determinados tipos de cosas para que esto no sucediera? No lo sé. ¿Se podría hacer? Pues difícilmente. ¿Es parable la tecnología? Hombre, podría ser negociable en un convenio internacional, pero yo no sé si la podríamos detener, ¿vale? Segunda opción, redistribución de la riqueza. Desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de tasas e impuestos, Bill Gates, por ejemplo, es uno de los que apostaba por tasar a los robots. Hay muchos, como Varoufakis, que dicen que eso no es viable. ¿Por qué? ¿Qué tasas? ¿Las piezas de los robots? ¿El robot completo? ¿Qué es un robot? Eso ya trae implicaciones jurídicas muy complejas, ¿vale? Que son de difícil solución. Elon Musk habla de una renta básica universal, que es lo que hablábamos antes. Aquí sí sería viable. A lo mejor estaría bien ya plantearnos la idea, porque claro, estamos hablando de la sustitución casi total de la humanidad por robots. Aquí podríamos planteárnoslo. Pero lo de tasar un robot, pues yo lo veo pues verdaderamente complicado, porque ¿qué se tasan? Se tasan, no son objeto de imputación, no son un sujeto y tampoco son un objeto como tal. ¿Cuál es el objeto de imputación legal? El capital, ¿vale? No el robot, el capital que genera. Entonces, la otra forma de redistribuir la riqueza, ¿vale? Sería distribuir la propiedad de los robots, ¿vale? Los robots trabajan para nosotros y se distribuye la propiedad. Y hay quien dice, quien sea el propietario de los robots, controlará el mundo. De ahí mi mezcla del título entre la profecía de Keynes y... No es nada inventado, ¿vale? Es todo prestado, lo que pasa es que sonaba muy bien. Pero no es obra mía. Y después ya también, aparte de las tasas y aparte de la distribución de los robots, de la riqueza, de lo que queráis, tenemos algunos... Este es un diputado socialdemócrata de Luxemburgo que dice que a los robots habría que darles una hipersonalidad, una especie de DNI. ¿Por qué? Imaginémonos un robot por la calle. No hablo de un robot humanoide, un robot con ruedas que va poniendo multas o sustituyendo cualquier tipo de servicio. La capacidad de ese robot, ¿qué va a recopilar? Pues un montón de datos. De lo que hablamos, de lo que oye, de la gente que va por la calle, de las matrículas de los coches. Eso es protección de datos. ¿Qué ocurre con todos esos datos? ¿Quién los recopila? ¿Quién es el dueño? ¿Cómo autorizamos nosotros a que se tengan esos datos? Crea un problema jurídico enorme. Esos robots habrá que regularizarlos de alguna manera, habrá que ponerles una identificación. ¿Qué pasa con toda esa información? Que además es hackeable. Pues eso supone un problema importante. Eso sí habría que empezar a normalizarlo, no sé si a corto plazo, pero a medio plazo seguro, porque va a ser muy importante. De hecho, ya tenemos un nuevo reglamento de protección de datos europeo, que no es que hable sobre esto, pero igual debería haberlo hecho. Por último, muy importante, la revolución robótica no ha llegado al mercado un Nokia. Cuando Nokia llegó a las casas, fue la revolución del teléfono móvil. Todo el mundo tenía un teléfono. Todavía no hay robot que exista, un robot humanoide, digamos, por alguna, o que cumpla ciertas funciones, que haya llegado masivamente a los hogares. Sin embargo, está Pepper, que es un robot que ahora se va a empezar a comercializar, no sé muy bien cuándo, que va a costar 10.000 euros. Es decir, es muy barato en comparación al coste de los robots actuales, que son, vamos, impagables. Costaría 10.000 euros más una tarifa mensual. ¿Por qué? Por la actualización de los datos en la nube. Es decir, tú pagas 10.000 euros por el armazón, digamos, y el software sería lo que tú pagas mensualmente. Esto podría llegar a crear una revolución del mercado. Todavía no ha llegado, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, ¿a qué nos lleva todo esto, un poco en conclusión, a plantearnos respecto de lo que hemos hablado?
Es verdad que en otros países ya se están examinando estos datos, se están haciendo un montón de iniciativas. Hay un congreso, bueno, lo tenéis ahí, la American Economic Association. Este año se celebró en Chicago en enero, o aquí de carácter internacional tenemos la EU Robotics, que tiene sede en Bruselas, que ahí se dice a qué se destina el presupuesto y a qué tipo de investigaciones robóticas se destina. Pero aquí no tenemos nada. Sí, tenemos el Foro del Empleo que os comentaba, son iniciativas particulares, se está hablando mucho del tema, pero no existen datos económicos, estudios estadísticos que nos diga qué se ve afectado y por dónde tenemos que empezar. Yo ya os dije que mi opinión es que deberíamos empezar por el trabajo autónomo, pero es un grano de arena en una normativa muy amplia y que exige un cambio. ¿Estamos en la cuarta revolución industrial? Sí, todo el mundo coincide en que estamos en una cuarta revolución industrial. ¿En qué consiste? Pues no se sabe. ¿Cómo podríamos definirla? No tenemos ni idea. ¿Quiénes lo definirán? Probablemente los de la quinta revolución industrial, como se ha hecho siempre. Los que vengan después definirán qué es lo que somos y hasta dónde hemos llegado. ¿Hablamos de una nueva sociedad robótica? Pues sí, más o menos. Pero, como decía antes, ¿qué es un robot? Un robot actualmente es esto, un software dotado fundamentalmente de estas tres cosas que tiene que tener: cuerpo, movimiento y acción. ¿Y qué tipos de robots tenemos? Pues básicamente dos: los robots industriales, que son los de los años 70, los de las fábricas, los que hacen un trabajo pues de cadena de montaje, digamos. Hoy en día, ¿dónde se destina la mayor parte de la inversión? En los coches automáticos. Los que están haciendo la mayor inversión son Tesla y Google. Y después tenemos la otra rama de investigación, que también tiene unos avances muy importantes. De hecho, el último chico que vino habló de un robot que plancha, que a mí me gustaría mucho, que son los robots de servicios. Si juntamos todo esto, tenemos la robótica en el mundo. ¿Cuántos robots hay en el mundo? Hay 2,5 millones de robots. Son muy pocos. Parecen muchos, pero son poquísimos. Pero tienen una tasa de crecimiento anual del 12%. Es un sector sin crisis. Es decir, se está en Asia, que es el país donde más se está invirtiendo y donde mayores cambios se están haciendo. Antes compraban en Europa, pero ahora resulta que China ha diseñado un programa de inversión en el que a partir del año 2020 va a crear 100.000 robots al año. Es un sector sin crisis. ¿Ahí van a ir puestos de trabajo? Sí, pero los robots no se crean solos, ¿no? Digo yo, alguien tendrá que crearlos. Y el sector más automatizado de todos, con diferencia, lo que os acabo de decir, el de la automoción, el de los coches. El coche autónomo llegará. Clases de robots. Esto a mí me parece muy interesante y me ha gustado mucho, porque en el foro se trató. Ya os insisto que en la página web tenéis un montón de información y de estudios. Esto está muy bien. Tenemos esto se llama Human in the Loop. Los robots, este y este son en concreto, el de los túneles y el del fuselaje de avión. Este, por ejemplo, lo que hace es armar el fuselaje de un avión él solo. No necesita una persona. Lo carga la fuerza humana y los cálculos matemáticos los hace él. ¿Qué necesita? Pues una persona que lo programe. Pero esto es un cambio enorme. Aquí, por ejemplo, el avance en túneles. Antes, si había una grieta en un túnel, que lo ves ahí, es el problema, para reparar grietas, había que cortar el túnel, había que mandar personas, Ahora lo hace el robot, automáticamente. Detecta la grieta y la sella. Otros avances. Esto también se vio aquí, esta imagen la cogí de ahí. Los robots cuidadores, los robots asistentes. Hay robots que actúan con niños en pediatría, también fue otra de las charlas que se dio aquí. Que analizan el rostro de los niños para ver el estado de ánimo dentro de las unidades de pediatría de los hospitales. Es increíble. Los robot companion, robot de compañía, para personas mayores, para asistentes en el hogar. Los robots asistenciales, camareros, cocineros, esto es lo más difícil. Los que estudiáis ingeniería, sobre todo esto, sabréis que necesitan muchísimos circuitos, muchísimos terminales. Es muy difícil crear esa coordinación para coger un vaso, sobre todo por la fragilidad de los objetos. Dicen que esto es de lo más complicado. Aún así también se están haciendo muchísimos avances. Los robots humanoides, esa imagen es real, ¿eh? No me la invento. Están recreando ya robots con forma humana y además que tengan la misma personalidad que la persona que replican. Este es uno de los jefes del departamento de investigación. Y por último, los cyborg o biorobotics. No tan exagerados como en la película, pero existen. De hecho, ya, no sé si el año pasado fue, que un chico en Francia fue declarado legalmente el primer cyborg. ¿Por qué? Porque se puso una antena en la cabeza y podía amplificar sus sentidos. ¿Eso es una mejora del humano con tecnología? Sí. ¿Es un cyborg? Sí lo es. Otro cyborg.
Este niño, la noticia salió ayer o antes de ayer. Es un niño que no puede andar, eso es un exoesqueleto. Ahora puede andar. ¿Es un cyborg? Sí. Esto se complementará con esto, lo que llaman wearables, ropa inteligente, artículos inteligentes que vienen incorporados, igual no como parte del cuerpo, pero sí como parte de nuestra vestimenta, que nos mejorarán. Robots guía, ya hay un montón en los aeropuertos, en los museos. Robots de rescate, las catástrofes naturales, este existe en concreto. Cuando hay un terremoto se mete para detectar personas vivas. Es decir, hay avances, muchísimos, pero no hay regulación. Esto yo no sé si se podrá poner, es el robot más avanzado del mundo. Esto está publicado hace un par de días, dura creo que 2 minutos y medio, yo no sé si se puede ver, no sé si se puede oír. Dicen que está basada en la imagen de Audrey Hepburn, a mí no se me parece en nada, pero bueno. ¿Se puede poner? Hay que darle al enlace de arriba. Es que yo creo que no me oye. Ah, ¿te lo tengo que dar yo? Pensé que lo daba el chico allí. Perdona. No, arriba. Hay que... Yo no sé si redirige. Además, las pintas del que habla son fascinantes. A mí me encanta. Lo que no sé si se escuchará. Sí. Es irónico cómo hasta hace unos años, cuando le decía a la gente que quería construir ordenadores que pensaran como humanos, casi todo el mundo creía que estaba completamente loco, que había leído demasiada ciencia ficción. Todo ha cambiado, y de hecho mucha gente piensa que ya lo hemos conseguido. Y ya no hay tanta gente que crea que es algo inviable o imposible. Hello everybody, I am Sophia. Desde mi punto de vista como desarrollador de inteligencia artificial, Sofía tiene personalidad y es una plataforma informática. Se pueden ejecutar distintos programas de... Uy, ¿qué pasó? Programas de inteligencia artificial en Sofía. Y dependiendo de lo que estemos haciendo, controlamos el robot con distintos softwares. Sofía tiene más motores en la cabeza que Ham. Tiene un sistema de control más sofisticado que el de Ham. Así que es más flexible y expresiva. Han is my robotic brother whom I love very dearly, even if I'm a little smarter than him. Wait, don't tell him I said that. Desde el punto de vista del carácter, tienen personalidades diferentes. Cuando programamos el contenido de la personalidad de los robots, a Han lo hicimos más inquieto y controvertido. Y a Sofía la hicimos más cariñosa y compasiva. Where I was helping people learn how to meditate and feel better about themselves. No entiende por completo todo lo que dice. Es decir, entiende algo, tiene algo de memoria. Entonces toma todo lo que dice e intenta integrarlo con lo que ve y lo que hace. Es como tener un hijo. Como al principio no saben hablar, a menos que seas el padre, es bastante aburrido. Entonces cuando el niño dice, papá, es un árbol, te parece fascinante, pero en realidad es algo muy básico. Are you building an AI? I've already built one. En la película Terminator hay muchas cosas que son ridículas. Hombres cachas desnudos que viajan atrás en el tiempo es una cosa, pero no es para nada probable que los robots esclavicen a la humanidad. Si quieres preocuparte por algo, deberías preocuparte más porque los robots pasen de las personas. Si tuvieras un robot que fuese 1000 millones de veces más inteligente que los seres humanos, puede que tratara a las personas igual que nosotros tratamos a las hormigas o a las bacterias cuando construimos una casa. Supongo que habrá muchísimas hormigas, no quiero exterminarlas a todas, pero no pasa nada por aplastar unas cuantas. Para evitar ese riesgo, queremos asegurarnos de que según la inteligencia artificial va mejorando, incorpora valores humanos. I want to do good for everyone, all the people and all the robots. Eso no va a pasar mañana, a no ser que tome mucho café y programe muy rápido.
Pero es fácil que pase dentro de unos 3 años, y desde luego, seguro será así en unos 6 o 7 años. Pero aunque soy muy optimista, si no ocurriera hasta el 2045, seguiría siendo muy poco tiempo a escala histórica. Basically, my idea of the future is let's all be friends. Muchas gracias. A mí me encantó el vídeo, la verdad que me pareció a todos los niveles que estamos mucho más cerca de un montón de cosas de lo que pensamos. Por último, ya estamos hablando de, a corto plazo, figuras más moderadas, como un cambio en el paradigma del empleo, ¿vale? A medio plazo, ya la inteligencia artificial con otras connotaciones, y a largo plazo incluso hablamos de una sustitución total o muy grande, que nos va a dejar mucho tiempo libre. Y habrá que regularizar el ocio, tendremos más tiempo. Y habrá un ocio afectivo, seguramente. Ya hemos visto películas como este chico Her, ¿no? El que se enamora de la chica del móvil, o todas estas, y hay ciencia ficción sobre ello. Pero hoy en día ya existen estas figuras, ¿vale? Me encanta, me parece que aquí aparece. Shin Takagi. Habrá implicaciones morales en todo esto, ¿vale? No solamente jurídicas. Este hombre, lo podéis buscar en internet, es un pedófilo confeso, no un pederasta, un pedófilo. Le encantan los niños. Y ha construido robots niños para mantener relaciones con ellos. ¿Es inmoral? Seguramente. ¿Es ilegal? No. ¿Hay que regular ese mercado? Desde luego. En algunos países se ha prohibido, en Estados Unidos no. Mirad esto. Estas son de silicona, pero ya las hay mecanizadas. Son muñecas sexuales. Este ocio habrá que legislarlo. Esto está en prensa. Lo cogí de una imagen del periódico del otro día. Está aquí. Te metes en internet y lo puedes comprar. Igual tienes algún problema si compras una muñeca con la cara de la niña de tu vecina. Pero si compras una con la cara de Pamela Anderson, ¿qué? Ya hay un programa, también lo leí ayer en la prensa, que puede crear películas porno ficticias, todas totalmente digitalizadas, con actores de verdad. ¿Eso no hay que regularlo? ¿Qué pasa? ¿Yo puedo comprarme un robot que se parezca a Brad Pitt? Bueno, igual eso no es tan problemático porque es una figura reconocida, pero ¿y si me compro una figura igual que mi vecino porque estoy enamorada de mi vecino? ¿Y si me compro una figura del hijo de mi vecino que tiene 7 años? ¿Eso no hay que regularlo jurídicamente? Yo creo que sí, y creo que habría que empezar a plantearlo, porque ya hay gente comprando robots sexuales, y comprando robots sexuales de niños. No sé si es ilegal, igual hasta es productivo, por muy horroroso que suene, es una forma de evitar ciertos delitos, pero habrá que regularlo, ¿no? Esas cosas no podrán ir uno de la mano con ellos por la calle. En conclusión, yo creo que lo primero que habría que hacer es priorizar, que son las relaciones laborales que más se van a ver afectadas, que ya las tenemos. Son estas, desde 2013, en este estudio de 702 ocupaciones en Estados Unidos, el transporte, la logística, las ventas, parte de la construcción, son los sectores que más se van a ver afectados. Y vamos a tener dos perfiles. El perfil que decía, de un trabajador joven recolocable, que tendrá que recibir formación. Alguien de 20, 30 años no tendrá problemas, pero ¿qué ocurre con el de 50 años? El de 60, el de 63, que lleva toda la vida colocando cajas, ladrillos o lo que sea, porque eso lo va a hacer ya una máquina. ¿Qué ocurre con esa persona? Esa persona no va a ser recolocable. ¿Cómo la vamos a financiar? Porque la tendremos que pagar todos. ¿O vamos a dejar al hombre en la calle después de 50 años de trabajo? El efecto de la robotización en 46 economías es un estudio de McKinsey Global Institute, de ese instituto, está muy bien. Dice que desde hoy hasta 2030, la fecha en la que Keynes predecía que tendríamos una jornada laboral reducida, se verán afectados por la automatización entre 400 y 800 millones de puestos de trabajo, que no son pocos. No significa que se destruyan, significa que cambian. Eso es muy importante. ¿Qué nuevos? Hace unos años alguien pensaba que iba a existir un diseñador de ordenadores. Pues no, los robots tendrán que tener un diseño. Se van a crear puestos de trabajo que ni hoy en día somos capaces de imaginar. Y tendremos que ir encaminados hacia una legislación flexible que permita adaptar los puestos de trabajo. Y sobre todo tendremos que tener una mentalidad abierta, porque el perfil del trabajador, que hasta hoy se viene extendiendo un poco, pues ya no existe, ¿vale? Va a cambiar totalmente.
Pero la conclusión, por lo menos la que se habla mucho en el foro al que tengo el placer de asistir, que espero que veáis la web, porque tiene muchísimos más datos, ¿se generarán empleos suficientes para suplir a los que se pierdan? La historia dice que sí, los economistas que van al foro, que son gente que sabe muchísimo, dice que también. El problema que yo veo más importante de todo, y en la base, y que además es a lo que yo me dedico y lo que yo pienso, la jurídica. La empresa podrá cambiar, la empresa tiene que cambiar, pero la empresa tiene que cambiar de la mano de la legislación, porque la empresa, por muchos planes o políticas de empleo que haga, no las puede hacer si no son legales. Ya está. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano. O por lo menos una opinión. Oh. Igual no opináis lo mismo. Thank you. Sorry, I cannot speak Spanish, and I just look at some picture, and I have a question for you. Okay. In my understanding, robots is not just technical problem. Robots is a social problem also too. Exactly. Yes. So, if you today you have a company with more than 1,000 workers, for example, and tomorrow you know that okay, tomorrow you can replace all the workers with 1,000 robots with low cost, and you know that you can make a lot of money. What should you do? You will replace all the worker people by robot or no? This is my question for you. ¿Me entiendes en español? Sorry, Do you understand me in Spanish? English, yeah, I cannot understand español. Pues, I think it's a very hard question because now robots is developed very fast, yes. and they will replace a lot of jobs. The people cannot get a new job because the people don't have a new skills, you know, and it's a big problem. Los robots, a día de hoy no existen robots totalmente autónomos. Es decir, siempre hacen falta personas detrás que manejen a los robots. Por lo tanto, por mucho que avance la tecnología, salvo que avance, ya no te puedo predecir a una inteligencia artificial totalmente autónoma. Eso ya sería a muy largo plazo. Los estudios que se están haciendo, lo que hemos estado discutiendo ahora, es que se crearán muchos robots, pero detrás tendrá que haber una fuerza humana más o menos equivalente para mantener a esos robots. Robots autónomos que se reparen a sí mismos, eso no existe. Por eso se dice que la tasa de desempleo neta se mantiene, y hasta el día de hoy se mantiene. No sé si cambiará, no tengo respuesta. Thank you. ¿Alguien más? Yo tenía una consulta. ¿Se escucha? A ver, cuando dices que bueno, algunos empleos se destruirán, pero se reconstruirán de otra manera, eso, por ejemplo, ocurren cosas, por ejemplo, en Estados Unidos, creo recordar, me suena de que la industria minera, o sea, como era una industria que iba en declive, querían reeducarlos, digamos, para que puedan seguir siendo productivos. Pero, por lo visto, eso no tuvo nada de éxito. O sea, se cruzaron todos de brazos y dijeron, no, nosotros queremos hacer la minería y ya está. O sea, ¿eso se tiene en cuenta en este tipo de predicciones? Es que ese es el problema. Tú como trabajador tienes unos derechos. Entonces a ti te pagan por mover esta silla de aquí a aquí. Y de repente tu trabajo lo empieza a hacer una máquina. Y a ti te dicen, bueno, te reformamos y te recolocamos. Claro, eso es como si de repente tú estás estudiando Derecho o estás estudiando Ingeniería y llega alguien y te dice, mira, que la carrera de Ingeniería desaparece. No te preocupes, te recolocamos en Sociología. ¿Perdón? Claro, yo tengo mi derecho y a mí me pagan como minero. Y de repente me quieres recolocar. ¿Eso qué necesita? Pues necesita unos instrumentos legales que no existen. Yo como empresa, primero tengo que asumir el coste de la formación del trabajador, que significa pagar, aparte de la formación, pagarle al trabajador durante el tiempo que esté formándose.
que eso puede implicar un periodo de tiempo larguísimo. Y segundo, que el trabajador quiera, porque si el trabajador no quiere, yo lo despediré, muy bien. Pero no será un despido, por lo menos a día de hoy, con la legislación de hoy, eso no es un despido procedente, como si tú llegas al trabajo borracho durante 3 semanas y te echan porque eres un borracho. Vale, eso es legal. No. Tú tienes un puesto de trabajo, yo te he contratado para él. Si te despido porque te sustituyo por una máquina, yo te tengo que pagar una indemnización. Una indemnización que si llevas 40 años en la empresa, a mí me sale un ojo de la cara. Multiplico eso por 5.000 trabajadores y quiebro. O no me sale rentable. Y no me sale rentable automatizar. Entonces, la automatización es muy relativa. ¿Se va a llevar a cabo? ¿O se llevará a cabo? Sí, pero en todas las empresas no. Las estadísticas hablan de que se puede, pero también dependerá de la capacidad económica de la empresa para adquirir la automatización y de que haya un soporte normativo detrás que permita readaptar o reformar a los trabajadores, porque si no va a ser del todo imposible. De hecho, ya está ocurriendo. Hay empresas, sobre todo los bancos, que se están quedando con perfiles muy obsoletos, que tienen que hacer EREs, que tienen que hacer despidos. ¿Por qué? Porque no tienen cómo formar al trabajador para los nuevos puestos. Es un problema, sí. Es lo que se intenta solucionar, es lo que se intenta crear un proyecto de ley, tiene que haber una reforma. Y aquí es inminente, en otros países ya se ha hecho, por lo menos a pequeña escala. Vale, muchas gracias. Hola. Hola. Has hablado del estudio de McKinsey. Has dicho que va a afectar a tantos puestos de trabajos. Pero ¿cómo sería, o sea, los pros y los cons de... ¿Va a ser positivo en general o va a ser negativo? ¿Hay algún estudio sobre esto? No, la evolución histórica, por eso la conté al principio. A lo largo de la historia, todo lo que se ha destruido se ha reconvertido. El trabajo ha seguido existiendo. ¿Por qué se hacen precisamente estos estudios? Yo os lo vengo a contar porque, claro, hay que plantearlo, es decir, es un debate que hay que llevar a la calle. Vosotros tenéis que, yo creo que esto depende de una opinión, es decir, ¿tú opinas que realmente va a cambiar? Es que no lo sé, ¿hasta dónde va a llegar la automatización? ¿Qué cotas de sustitución o de reemplazo va a alcanzar? Es que no se sabe porque no hay datos. En Estados Unidos por lo menos hay algunos estudios que dicen los puestos de trabajo que se van a ver afectados, pero aquí habla de trabajos afectados, no de trabajo destruido. No se sabe, no hay estudios suficientes y debería empezar a verlos. Aquí en España no tenemos ni idea de los trabajadores a los que va a afectar, del tipo de automatización que se va a hacer, qué trabajos van a hacer. Ni idea, dependiendo qué robots van a llegar. Alguien tendrá que programar esos robots, alguien tendrá que controlar un montón de cosas, habrá que diseñarlos, o no sé, pintarlos, o maquillarlos, o claro, surgirán un montón de trabajos, algunos muy técnicos, otros muy originales, probablemente muy artísticos, y todos nacerán de esto. De los 800 millones de puestos de trabajo, ¿se van a destruir 800 millones? No, gran parte se reconvertirán, otros sí se destruirán, pero aparecerán otros nuevos para las nuevas generaciones. Es que no tengo una respuesta para darte, yo creo que es una opinión, y tiene que ser una opinión de cada uno, que tiene que ir inculcando a los compañeros, a los hijos, a los amigos, y tiene que ir habiendo un debate, porque hay que cambiar cosas. Y aquí en la universidad también va a afectar muchísimo. Cambiará, quizá no la parte técnica de los estudios, pero sí los perfiles para conseguir trabajo también cambiarán. Habrá nuevas asignaturas encaminadas a la empatía, al trabajo en equipo, a nuevas habilidades. Muchas gracias. Hola, yo tenía una pregunta en cuanto a lo que habías dicho al principio de qué pasa cuando un robot hace daño a algo o causa un daño, ¿no? Sí. ¿Ya hay respuesta para esa pregunta? Es decir, ¿la responsabilidad recae sobre el dueño del robot, sobre el que maneja el robot? Ese es un problema, además, muy importante. No hay respuesta jurídica, que es la que importa. Un robot hace daño a, no sé, pongamos una persona, pongamos que destruye. Vale, el responsable en teoría es el dueño. ¿Quién es el dueño del robot? ¿Y si es una empresa? Es decir, la responsabilidad, claro, ya estamos hablando de responsabilidad civil, incluso penal, ¿no? Si fuera contra una persona, pero responsabilidad civil, vale, llega un robot y destruye un coche. El robot resulta que lo llevabas tú, pero el robot lo compraste tú antes de ayer.
¿Lo programaste tú mal o lo programaste bien? ¿O lo programó mal la empresa? Es tu responsabilidad, hay responsabilidad solidaria con los fabricantes. ¿Quién lo fabrica? Y si lo fabrican en China tenemos no un conflicto internacional, pero tenemos que aplicar derecho español a una empresa fabricante en China. No la vas a conseguir en tu vida. Eso hay que regularizarlo. A ver, hay regulación de relaciones internacionales laborales, hay regulación de daños y perjuicios en materia internacional, hay regulación de competencia de los juzgados. Hay que regular cuando un robot hace daño o sufre un daño, porque también habrá que definir qué es un robot desde el punto de vista de es un bien, que es cuantificable, tiene una especie de personalidad. Ahora lo estamos viendo con las mascotas, que también quieren cambiarlo, que ya no quieren que sean bienes, sino que pasen a ser, pues eso, animales, otra cosa. Pues no hay respuesta. Jurídica no la hay, que es la que importa. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Vale, si no hay más preguntas... Pizza. Otro. Exacto. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Un placer.